del otro lado de la pantalla, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Negocios. Hoy vamos a tocar una temática que muy pocas veces se habla y me pareció interesante traerlo a la mesa y a esta comunidad que vamos formando, que cada vez somos más, que son los negocios y el medio ambiente, cómo eso se relaciona, cuáles son los riesgos, las oportunidades y qué podemos hacer para vivir en un mundo mejor. Para esto me va a acompañar Rafael. Rafael es abogado ambientalista, profesor de la facultad, asesor al Parlamento, también es juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, así que persona más que válida para hablar del tema. Hola Rafa, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos a todos y todas. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos por dedicarnos este ratito para hablar un poco del medio ambiente y los negocios y qué podemos hacer mejor para sobrevivir a toda esta contaminación que últimamente le estamos entregando al mundo. Bueno, encantado de participar de la charla, así que gracias nuevamente. ¿Querés arrancar contándonos qué significa ser abogado ambientalista? Sí, cómo no. Bueno, ¿por dónde arrancar? Bueno, la formación de los abogados y de abogadas en la República Argentina, en general en buena parte de Occidente, se ha construido a partir de una gran distinción que hay en el campo jurídico, que es la distinción entre el derecho público y el derecho privado. Y a partir de los diseños curriculares que tienen cada una de las facultades de Derecho de la República Argentina, por ejemplo, se han consolidado una serie de ramas jurídicas a la que después los graduados y graduadas ejercen la profesión liberal, bueno, que implica ejercerla a través de una matrícula. La abogacía es una profesión matriculada, que está regulada por colegios profesionales, y en ese contexto el ejercicio de la profesión en su versión quizás más tradicional, representándonos a graduados que ejercen funciones en el estudio jurídico, ¿no? Quizás la visión más tradicional, lo que se denomina a veces en el lenguaje más tradicional buffet de abogados y abogadas. Pueden trabajar también en el ámbito del Poder Judicial, en la Administración de Justicia, desde los niveles más iniciales hasta los niveles superiores. Pueden trabajar también en el ámbito empresarial. Hay muchos abogados y abogadas que se dedican fundamentalmente al derecho empresario, al derecho de asesoramiento de las empresas, que quizás eso es algo que nos pueda llegar a interesar. Y bueno, con el correr de los años, a partir de la emergencia de nuevas ramas jurídicas que responden a contextos de crisis, por decirlo de alguna manera, o necesidades de visibilizar problemáticas que a lo mejor estuvieron durante muchos años postergadas. Y en ese contexto, quizás el de la crisis ambiental, surge, por supuesto, una necesidad de dar una nueva respuesta jurídica a la respuesta tradicional que daba el derecho civil, que daba el derecho comercial, que daba el derecho empresario, que intenta de alguna manera mercantilizar a la naturaleza, considerarla como una canasta inagotable de recursos. Entonces ahí surge la disciplina ambiental como una manera de establecer una serie de regulaciones normativas, fijando límites, estableciendo lineamientos de políticas públicas, procedimientos de participación pública, de acceso a la información y la justicia ambiental. Y en ese marco del surgimiento de esa disciplina, que cada vez está más firmemente instalada en las currículas de las facultades de Derecho, es posible hablar de una abogacía ambiental, ¿no? En ese sentido. Y Rafa, ¿cómo ves desde tu punto de vista el avance de las leyes o normativas laborales comparado con países en Europa? ¿Por qué te cuento esto? Yo estoy relacionado con una empresa de la agricultura y nosotros estamos tendiendo todo nuestro portafolio hasta a productos biológicos y libres de químicos. Y la verdad que nos está costando mucho porque acá la legislación no acompaña. Y sé que, por ejemplo, en Europa hay mucho de cero químicos y acá se está empezando a avanzar en eso. Entonces, ¿cómo ves en general nuestras leyes y normativas versus algunos países un poco más desarrollados? Bueno, en primer lugar, hay que hacer una distinción de esas regulaciones desde una perspectiva histórica, ¿no?
Ujú, Para empezar, la primera reflexión que yo haría en relación a la política, el derecho y la economía que circuló Europa y América Latina durante 500 años, una estrategia basada en el saqueo y en el genocidio. Entonces, a partir de las revoluciones que se fueron dando en América Latina y el Caribe, desde finales del siglo XVIII en adelante, y por supuesto la nuestra, la Revolución de Mayo en 1810, se fue dejando atrás un poco la legislación que provenía de Europa y se comenzó la ardua tarea de construir una legislación propia, no la legislación del virreinato, del coloniaje, como se le llamaba. Y a partir de ese proceso de construcción, lamentablemente Argentina, sin perjuicio de que abandona la legislación colonial, comienza a diseñar dispositivos jurídicos de rango constitucional, como la Constitución de 1853, ¿no? Básicamente prescrita por Alberdi en el célebre libro Bases y Puntos de Partida para la República Argentina del año anterior, de 1852. Se sanciona el Código Civil en el año 1871, se sanciona también el Código Penal en el año 1866. Y esos dispositivos de regulación civil, comercial, penal, administrativo, rural, de los códigos rurales, la vieja idea de los códigos rurales, de alguna forma mercantilizaron la tierra, mercantilizaron la naturaleza, mercantilizaron los animales, y a partir de allí se comienza a dar un proceso en donde, particularmente en relación al derecho de la tierra, la vieja regulación rural, comenzó a establecerse una regulación en donde básicamente hay una explotación desmedida de la tierra, ¿no? En esa explotación desmedida de la tierra surge, sobre todo en los años 90, una legislación muy compleja que avalaba que se puedan realizar semillas, utilizar cultivos genéticamente modificados, a los cuales Argentina comenzó a avanzar desmedidamente en el año 1996 con una famosa resolución que estaba firmada entonces por Felipe Solá, que era ministro de Agricultura de Menem. Entonces, esa entrada de la soja transgénica dio lugar después a la creación de organismos genéticamente modificados, que iban de la mano de la aplicación de millones de litros de herbicidas agrotóxicos, que vos mencionabas anteriormente, y que Europa está restringiendo cada vez más, sobre todo en la parte de la fase del alimento, no tanto del forraje, porque no nos olvidemos también que buena parte del agronegocio de Argentina produce soja, maíz y trigo transgénico para exportación, y para exportación para el alimento de los animales de Europa y sobre todo del mercado asiático. Entonces, en ese contexto diría como que Europa está teniendo más restricciones por un derecho de seguridad alimentaria, un derecho fuerte de seguridad alimentaria de una perspectiva de derechos humanos, derecho a la salud, que es un derecho ya muy consolidado desde hace varias décadas, y Argentina por el momento conserva ciertas políticas de flexibilización ambiental en este ámbito particularmente, ¿no? Que, insisto, tiene un punto de partida muy concreto históricamente, que es este año 1996, en donde se consolida, se hipertecnifica la agricultura, ¿no? Pasa a depender de insumos biotecnológicos, pasa a depender de la siembra directa, el monocultivo desplaza precisamente el pluricultivo o la diversidad de cultivos, se vuelve una agricultura sin agricultores, con mucha concentración de la tierra y lamentablemente alimentos envenenados, de acuerdo a análisis científicos establecidos por el propio SENASA y otras agencias de seguridad alimentaria de Argentina. ¿Y eso está en la agenda o es como que hay otras prioridades? Está en la agenda sobre todo de los pueblos fumigados, está en la agenda de las comunidades campesinas que han sido desplazadas de sus tierras y obligados a emigrar del campo a la ciudad, producto de este proceso de concentración de la tierra y de agricultura sin agricultores. Está en la agenda de los movimientos socioambientales de todo el país que luchan contra este modelo, porque lo que están planteando es que si contamina no es producción. Sobre todo no solo estamos hablando de contaminación de la tierra producto de los millones de litros de herbicidas agrotóxicos que anualmente se aplican, de acuerdo a datos de Casafé, sobre las distintas tierras o superficies aptas para ser sembradas de la República Argentina. Eso genera una depredación de la tierra, pérdida de fertilidad, produce también, está muy ligado a la deforestación. No nos olvidemos que las provincias más deforestadas son Santiago del Estero, Salta, Formosa,
y Chaco, y son provincias en donde se desmonta, es decir, se extrae bosques para plantar más organismos genéticamente modificados para que sean exportados a Europa. Entonces es un modelo bastante insustentable que está en la agenda de la comunidad y que está en la agenda también de muchos municipios y comunas, esto hay que decirlo, hay muchos municipios y comunas de toda la República Argentina que promueven un modelo de agricultura basado en los principios de la agroecología o de la agricultura orgánica, que son dos cosas completamente distintas, pero que intentan poner sobre la mesa cada uno desde su lugar. A mí me interesa más particularmente los principios de la agroecología, la idea de una agricultura que produzca alimentos sanos y saludables en el contexto de economías soberanas que garanticen primariamente el derecho a la alimentación de las personas. Y muy, muy interesante, es una charla que yo vengo teniendo ya hace varios meses y es como que es difícil, pero está bueno que esté en la agenda en un grupo de personas que lo quiera defender. Y en cuanto a ¿qué tiene que tener en cuenta una empresa para no terminar involucrada en conflictos ambientales? Bueno, para empezar a cumplir con la ley, ni más ni menos. Hay regulaciones muy claras en la República Argentina en materia de presupuestos mínimos ambientales, que están respaldadas por el artículo 41 de la Constitución, que fue incorporado en la última reforma del año 94. Ese artículo consagra a lo largo de 4 párrafos una serie de regulaciones, insisto, con rango constitucional, con el rango jurídico más importante en la pirámide jurídica que a veces tradicionalmente nos enseñan en la Facultad de Derecho. La Constitución se ubica en la cúspide, ¿no? Y después el resto de las normativas, leyes federales, constituciones provinciales, leyes provinciales de ordenanzas, etcétera, vienen en la parte inferior, escalonadamente. Entonces, la propia Constitución reconoció el derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano, la utilización racional de los recursos naturales. Esa expresión es clave, viene fundamentalmente de la tradición del discurso y práctica del desarrollo sustentable, que tiene como partida de nacimiento la Convención de Estocolmo del año 1972, donde se sentaron los principios para las economías sustentables, el desarrollo sustentable, y esta idea de utilización racional de los recursos, que preservando el derecho que existe entre las generaciones presentes y futuras está constitucionalizado, de la misma manera que el daño ambiental, el acceso a la información y a la educación ambiental, la protección de la diversidad biológica, el patrimonio histórico, cultural y natural. Y además de la Constitución, en el tercer párrafo tenemos, decía, la mención a las leyes de presupuestos mínimos, que son 12 leyes de presupuestos mínimos que están vigentes en Argentina. Desde el año 2002, por lo menos, la ley de presupuestos mínimos más importante es la Ley General del Ambiente, la 25.675, que es un madre de la legislación ambiental. Y después está con glaciares, que por ejemplo ahora el gobierno quiere reformar para que se haga minería sobre los glaciares, que son fábricas de agua. La ley de presupuestos mínimos en materia de cambio climático, que fue sancionada en el año 2019, muy importante ante el fenómeno del cambio climático global. Para que te dé una idea, para sintetizar esta idea del fenómeno climático solamente, y ahora continúo, el cambio climático puede directamente afectar las condiciones actuales en las que se está produciendo hoy. Puede dejarnos sin agua, puede dejarnos la tierra en forma desértica, con territorios que antes eran ricos en aguas, en territorios semiáridos o áridos directamente, desérticos. Puede afectar, por supuesto, todo lo relativo a la provisión de energía. Estamos en un contexto de crisis energética, entonces atender a las leyes de cambio climático también es muy importante para los empresarios, ¿no? O para los emprendimientos económicos productivos de Argentina. Y bueno, hay muchas otras leyes de presupuestos mínimos ambientales en materia de acceso a la información pública ambiental, en materia de envases de fitosanitarios, de quema de pastizales, de gestión de residuos sólidos orgánicos, ¿no? La gestión de residuos es tan importante en las ciudades, que a veces genera imágenes tan tristes como la de los basurales a cielo abierto, producto de que no tenemos economías lo suficientemente resilientes. Pensemos que la naturaleza no produce residuos. La naturaleza no produce residuos, es una invención esencialmente humana. Y lo mismo podríamos decir de los emprendimientos económicos productivos. Si esos emprendimientos económicos productivos contaminan de manera sistemática, irracional y constante los recursos que por otra parte son fundamentales podamos sostener economías
en el mediano y el largo plazo, sobre todo en un contexto de crisis energética, crisis alimentaria, crisis climática, una policrisis, como se le está llamando a nivel global, con inestabilidades geopolíticas, bélicas, que son de público conocimiento y que determinan condicionamientos muy estructurales para las economías productivas de cualquier país del mundo. Rafa, ¿y qué se te dio por combinar, digamos, esta profesión o qué es lo que te inspiró a vos? Bueno, a veces algunas cosas son fortuitas o no son buscadas directamente. Yo me involucré un poco en el estudio de las cuestiones ambientales en el ámbito de la universidad Nacional del Litoral, en distintos grupos de investigación, seminarios, de trabajos de campo, y después decidimos tender un puente entre lo que estábamos aprendiendo y estudiando en la universidad con el activismo ecoterritorial, y junto a algunos colegas fundamos una organización no gubernamental en la ciudad de Santa Fe que comenzó a plantear una serie de temas y problemas en la discusión de la agenda pública de esa provincia. Y bueno, al principio mi involucramiento fue, digamos, de acompañamiento, y bueno, se terminó transformando en una pasión, porque entendí por lo menos que en el mundo en el que nos toca vivir hoy, por lo menos a nosotros como generación, tenemos que tratar de intentar de responder ante las crisis de nuestro tiempo. Y una crisis fundamental de nuestro tiempo, el tiempo que estamos viviendo nosotros aquí y ahora, es la crisis ambiental o la crisis ecológica. Y la crisis ecológica y ambiental se resuelve con una reconciliación entre los derechos humanos y el ambiente. Pensar que no hay justicia ecológica sin justicia social, y no hay justicia social sin justicia ecológica. Eso fue un poco lo que me inspiró. Está bueno el mensaje. Y si te pregunto cuál fue el mejor consejo que te dieron, ¿qué es lo primero que te sale? Diría que el primer consejo, o un consejo bueno que me dieron, lo leí en un libro. o lo tomaría como un consejo. Es una frase muy inspiradora que habla de la idea del pesimismo de la razón y del optimismo de la voluntad. O traducido de otra manera, del escepticismo intelectual, esta idea del pesimismo de la razón, descreer, desconfiar, no dar todo por sentado, poner las cosas en duda, tratar de disminuir nuestras ambiciones para tener certezas todo el tiempo, pero al mismo tiempo ese descreimiento, ese escepticismo, ese distanciamiento sobre las cosas, sobre el mundo que nos rodea, tiene que ir acompañado de un optimismo de la voluntad que se traduce en acciones de lucha, resistencia, compromiso político, virtud cívica, en relación a esos temas y problemas del mundo en el que vivimos. Rafa, te quiero agradecer por tu tiempo. Aprendí muchísimo en estos minutos que charlamos, así que eternamente agradecido. No, muchas gracias. Me encantó charlar con ustedes. Bueno, dale. Esto fue Hablemos de Negocios.